Iniciamos ahora el estudio del esqueleto en sus dos grandes divisiones, tal cuales son el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Al mismo tiempo veremos los elementos básicos de la musculatura en general. El esqueleto básicamente se agrupa en dos grandes divisiones. El esqueleto axial, que proviene de axis, eje, y el esqueleto apendicular, de apéndice o pendiente. El esqueleto axial se dispone alrededor del eje longitudinal del cuerpo, una línea imaginaria vertical que corre por el centro de gravedad del mismo. El esqueleto axial incluye desde la cabeza hasta el espacio entre ambos pies. Incluye los huesos del cráneo, huesecillos del oído, huesoyoides, costillas, esternón y vértebras, vale decir, la caja torácica, y vamos a hablar también de los elementos fundamentales de esta parte del esqueleto. Mientras que el esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros o extremidades superior e inferior, y los huesos que forman, como ya dijimos anteriormente, la cintura, que son aquellas estructuras que unen el esqueleto apendicular al esqueleto axial. Comenzamos con el esqueleto axial y el estudio de la cabeza ósea. La cabeza ósea, desde un punto de vista descriptivo, puede dividirse en dos partes, el cráneo y la cara. Esa división se establece gracias a una línea oblicua que parte anteriormente de la eminencia frontal y termina posterior e inferiormente a nivel del vértice de la apófisis mastoide del temporal. Esa línea, o ese plano, mejor dicho, es lo que ustedes ven graficado en la cabeza de la izquierda de la proyección con una línea roja. Esa línea divide a la cabeza ósea en dos sectores. Un sector abovedado, más amplio, que se encuentra hacia posterior y hacia superior, que constituye el cráneo, y una porción más pequeña, articulada al tercio inferior y anterior del cráneo, que es la cara. Abordamos primero el estudio de la cabeza en general, diciendo que los huesos que la constituyen son huesos irregulares, pueden ser planos y cortos, algunos son neumáticos, como aquellos que contienen los senos paranasales, y además podemos decir de que algunos son irregulares. De una manera general, vamos a ver que los huesos del cráneo y de la cara, a través de la constitución de cavidades comunes, albergan los órganos de los sentidos, algunos órganos del aparato respiratorio y protegen algunos órganos también del sistema nervioso. Abordamos ahora el esqueleto del cráneo en general. El cráneo, con sus 22 huesos, descansa en el extremo superior de la columna vertebral. Sus huesos se dividen en dos grupos,
los huesos del cráneo, como ya lo explicitáramos, y los huesos de la cara. Los huesos del cráneo, propiamente dicho, conforman la cavidad craneal que encierra y protege al cerebro, al cerebelo y al tronco cerebral. Los 8 huesos del cráneo, vamos a ver que algunos son pares y bilaterales y otros son impares y medio, mientras que los huesos faciales habitualmente son pares bilaterales, a excepción de la mandíbula, que es un hueso único. ¿Cuáles son las funciones y características generales? Además de la cavidad craneal, estos huesos conforman pequeñas cavidades abiertas al exterior, como la cavidad nasal o las órbitas, también denominadas cavidades o, digamos, sitios comunes al cráneo y la cara. Algunos huesos de la cabeza, como ya lo dijéramos, contienen cavidades denominadas senos, que están tapizadas por la mucosa y se comunican con la cavidad nasal. Otras pequeñas cavidades dentro del cráneo albergan estructuras relacionadas con la audición y con el equilibrio. La mayoría de los huesos del cráneo están unidos entre sí por articulaciones fijas denominadas suturas, como ya hemos estudiado anteriormente y que forman parte de lo que se denominan articulaciones inmóviles o sin artrosis. La cabeza ósea tiene muchos accidentes topográficos como forámenes u agujeros y fisuras por los que pasan diferentes elementos nerviosos y vasculares. Además de la función protectora del cerebro, los huesos del cráneo estabilizan las posiciones del cerebro, los vasos sanguíneos, linfáticos, mediante la fijación de la meninge a su superficie interna. Pero, no obstante esta función primordial, la superficie externa de los huesos del cráneo proveen una extensa área de inserción a los músculos que mueven diversas partes de la cabeza. Estos huesos sirven de inserción para algunos músculos encargados de la expresión facial, mientras que otras partes de estos huesos sirven para las inserciones destinadas a los a los músculos vinculados con la masticación. Hemos establecido de una manera convencional que el esqueleto del cráneo en general admite una división en una bóveda y una base. El cráneo está delimitado en base a una línea oblicua que se extiende desde la eminencia frontal hasta la apófisis mastoide. Así tendremos los huesos que constituyen la bóveda y los huesos que constituyen la base. Comenzamos el estudio de la bóveda del cráneo, también denominada, según la nueva nomenclatura, como calvaria o calota. La bóveda del cráneo está constituida por varios huesos que de anterior a posterior están conformadas por el hueso frontal, los huesos parietales y el occipital, músculo posterior, y lateral e inferiormente el temporal. Como ustedes pueden ver en la parte alta
de la proyección, verán en primer lugar hacia la izquierda el hueso frontal, que forma parte de la frente, el techo de la órbita y la mayor parte de la porción anterior de la base del cráneo a través de su lámina horizontal. En los niños recién nacidos, la porción izquierda y derecha del hueso frontal están unidas por una sutura denominada sutura metópica, que generalmente desaparece entre los 6 a 8 años de edad. En la vista anterior del cráneo que ustedes están viendo, se muestra que el frontal posee la escama frontal, pero a su vez presenta también una lámina horizontal que forma el techo de la órbita, de las órbitas y la base, parte más anterior de la base del cráneo. Los huesos parietales, en segundo lugar, y articulados con el borde superior de la escama del frontal, están los huesos parietales. Ambos huesos forman la porción más grande de la parte lateral del cráneo, así como su techo. La superficie interna del hueso parietal o de los parietales presentan numerosas protrusiones y depresiones llevadas o labradas por los vasos sanguíneos que irrigan la dura madre. Luego encontramos inferiormente a los huesos parietales los dos huesos temporales que forman la porción inferior y lateral del cráneo y también parte de la base del mismo. Este hueso presenta la escama del temporal que está vinculada con la formación de la calota, es una porción fina y plana, pero a su vez presenta la apófisis cigomática y en la parte posterior e inferior un macizo óseo denominado mastoides. Finalmente, en la parte posterior y cerrando lo que es la bóveda o calvaria, encontramos el hueso occipital, que forma la parte posterior y la mayor parte también a través de uno de sus sectores de la base del cráneo. Fíjense qué importante la función de la escama del temporal, que es la porción más elevada que forma parte de la bóveda. La bóveda presenta para su estudio una cara exocranial o externa y una cara endocranial o interna que ustedes observan en la parte baja de la proyección, en donde se puede observar hacia la izquierda, desde la porción anterior a la posterior, la cara exocranial, en donde pueden ver el frontal unido o articulado a los parietales a través de la sutura coronal y ambos parietales articulados entre sí por la sutura entre los parietales. Finalmente, hacia atrás, el borde posterior de ambos parietales unido o articulado con la sutura correspondiente a la escama del occipital, mientras que a continuación, sobre flechas negras, ustedes pueden ver la cara endocranial de la bóveda del cráneo, en el cual verán diversas estructuras relacionadas con el seno sagital superior y las impresiones o surcos determinados por los elementos vasculares en la parte interior o endocranial de la base.